Saludos, nuevamente sean bienvenidos al módulo de negociación. Hoy vamos a estar dándole cierre a este módulo, este pequeño módulo dentro de nuestra clase de negociación que nos hemos estado enfocando en conceptos de liderazgo y poder. La razón por la cual nosotros hacemos tanto énfasis en este tipo de aprendizajes es porque para nosotros es vital que ustedes como negociadores entiendan de que sin una comprensión a fondo de la importancia de un liderazgo desarrollado, ya sea por parte de ustedes o sea por parte de sus empleados, va a ser tremendamente difícil encabezar un proceso de negociación de tal manera que sea no solamente congruente, sino efectivo a la hora de buscar los beneficios. Hoy vamos a estar trabajando una serie de conceptos, quizás dándole cierre. El acercamiento es un poco más filosófico, pero de la misma forma les va a permitir a ustedes quizás entender en qué punto del matiz, en qué punto del espectro del liderazgo es donde ustedes recaerían en sus fortalezas y por ende quizás empezar a explotar esa capacidad enfocada a ese tipo de personal que ustedes desarrollan. Recuerden, el ser líder no implica de que todos los líderes son iguales. Sí, los líderes presentan ciertas cualidades y ustedes como líderes de su empresa y líderes de su proceso de negociación tienen que entonces entender de que cada virtud que usted tenga puede desarrollarse de la misma forma que cada defecto puede conciliarse o puede simplemente buscarse alguna forma de desarrollarlo para que no actúe en contra de suyo. Entonces, le voy a poner una serie de definiciones de personas que para nosotros han sido elementales en el transcurso de la historia y pensamos de que van a ser útiles para ustedes también. En definiciones, quizás un poco más específicamente, para un político, porque nosotros quizás es el tipo de liderazgo con el cual más asociamos liderazgo, por más que no siempre se manifiesta como tal. Un líder es un hombre que puede persuadir a la gente para que haga lo que no desea o lo que es demasiado perezoso para hacer y le guste, de acuerdo a Harry Truman. Definitivamente que esto es una perspectiva un poco ácida en el liderazgo, pero increíblemente cierta si ustedes la contextualizan, si ustedes evalúan qué tipo de liderazgo político hemos nosotros contado con en ciertos países de América Latina. Y entonces quizás este tipo de definición, la idea de poder pedirle o poder convencerle a alguien de que haga algo que simplemente está en contra de su voluntad o en contra de su interés porque es un simple esfuerzo físico, ya implica algún tipo de labor de liderazgo. Es el liderazgo que procura hacer una transición de los negativos hacia algún tipo de reacción comunitaria que sea en beneficio de todos. Entonces, para un militar, quizás el tipo de liderazgo más estructurado, más rígido que nosotros conocemos, el liderazgo que se remonta de los tiempos de Carlomagno hasta hoy en día, los distintos tipos de militares que han promovido y de que han encabezado procesos. Quizás este es otro tipo de referencia más específico. Entonces, de acuerdo a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, liderazgo es el arte de influenciar y dirigir a la gente de tal manera de ganar su obediencia, su confianza, respeto y cooperación leal para el logro de un objetivo común. Aquí quizás este tipo de definición es mucho más rígido en el sentido que procura deshumanizar a aquellos que han sido liderados, entonces para procurar su obediencia. Procuran un condicionamiento cuasi pavloviano. No sé si conocen el ejemplo de Pavlov y el conocimiento de los perros. Bueno, ese tipo de condicionamiento es justamente lo que busca este tipo de perspectiva militar, en el cual están específicamente indicando de que los seres humanos requieren ser orientados hacia comportamientos de obediencia, de lealtad y de seguimiento de las políticas de aquel que está en comando. Y esa es la actitud militar. Obviamente que en un sector corporativo es mucho más importante contemplar a los seres humanos como personas no solamente no rígidas, sino también personas versátiles, personas ricas en matices, ricas en cualidades, capaces de aportar al proceso, y es por eso que nosotros quizás este tipo de conceptos es donde menos nos beneficiemos de en una negociación,
donde se requiere no solamente lealtad, pero sobre todo se requiere creatividad y se requiere dedicación al proceso de motus propia, de pasión, más allá de la rigidez o de la estructura. Entonces, seguimos con la definición. Para un empresario, que quizás es el área donde nosotros estamos trabajando bien, de acuerdo a Murray Johansen, los gerentes tienen subordinados, los líderes tienen seguidores. Quizás es un poco básico, pero creo que se aplica muy bien. Los gerentes tienen subordinados, quiere decir que tienen personas que jerárquicamente están colocadas, están posicionadas, trabajan por debajo de esa persona, pero no necesariamente son personas que tienen un respeto hacia el líder, más allá de un miedo a perder el trabajo si es que no se hace eso. Y entonces de esa forma no se establece una estructura de relación en la cual la voz del líder, el concepto del líder, la perspectiva del líder se respeta más allá de la labor de 9 a 5 o de las exigencias del trabajo. Y entonces quizás es aquí donde podemos empezar a separar las dos áreas. Están los gerentes, que tienen subordinados, y están aquellos que son líderes. Y los líderes, por supuesto, tienen seguidores. Los seguidores porque los siguen, porque están dispuestos a trazar el surco de que el líder ha marcado por convicción, por determinación. Cuando usted lleva a cabo un proceso de negociación, es este tipo de liderazgo el cual usted tiene que buscar que se desarrolle. El liderazgo en donde aquellas personas que trabajan para usted no estén simplemente llevando a cabo una labor porque es su responsabilidad inmediata, porque se han comprometido por contrato, sino porque realmente lo visualizan a usted como una persona de soluciones, y es por eso que es importante buscar este tipo de matices. Entonces, está también la definición para un estratega grosso modo, pero los negociadores somos exactamente eso, somos estrategas. Existe dentro de nosotros la posibilidad, pero sobre todo la necesidad de identificar un proceso que nos ayude a encontrar una solución. Esto se llama una estrategia. Para una estratega, que es aquel o aquella que está constantemente contemplando las formas de buscar la solución a un problema, una definición tal como el primer trabajo de un líder es definir la visión, la macroescala, a qué queremos llegar, cuál es el concepto más elevado que nos va a inspirar a trabajar. Y eso es justamente lo que es la visión. El liderazgo es la capacidad de transformar esta visión en realidad. Ahí está donde realmente se manifiesta este liderazgo. Como dijimos la vez pasada, la diferencia entre un líder y un soñador es la cantidad de gente que lo sigue. Al soñador no lo sigue nadie, porque obviamente tiene una visión, pero tiene la inhabilidad y tiene la falta de herramientas y tiene la convicción de la gente tal como para obtener de esa visión un proceso, un desglose que efectúe resultados y que tengan beneficios para obviamente todas las personas que se involucran en el proceso que está gestado por este líder. Es de acuerdo a Warren Bennis. Entonces, para un investigador, este es el investigador quizás, como yo les comentaba hace varias clases, hay dentro del concepto de la negociación gente que se dedica pura y exclusivamente a obtener información, que se dedica a no solamente identificar personas, pero sobre todo que se identifica a fortalecer personas con herramientas. Ese es el investigador, el que tiene la responsabilidad de proveer de información a los líderes. Dice, la primera responsabilidad de un líder es definir la realidad. La última es decir gracias. Obviamente decir gracias porque obviamente se requiere cierta gratitud porque se trabaja en equipo. Un líder es modesto. Pero ahora voy a regresar al primero, que es más interesante todavía. Entre las dos, el líder debe convertirse en sirviente y deudor, de acuerdo a Max De Pree. Ahora, la primera responsabilidad es definir la realidad. No vamos a entrar en temas de lo que es la realidad y si existe la realidad así como un concepto empírico, como un concepto teórico, como un concepto filosófico. No vamos a contemplar si es que la realidad, y definitivamente no vamos a entrar en el campo espiritual o religioso. Pero la realidad, como lo entendemos en la negociación y en el mundo de los negocios, es que nosotros tenemos que identificar un concepto común. Necesitamos identificar un objetivo que nos motive, necesitamos identificar aquello
por lo cual estamos peleando, aquello que queremos lograr. En este concepto es donde nosotros tenemos que enfocarnos, y esto es la realidad. O sea, aléjense de la realidad tal como la gran escala de los conceptos metafísicos. No es la aplicación. El líder debe definir la realidad, debe definir la visión, la orientación. El investigador tiene la responsabilidad de ayudar al líder a identificar cuál es esa realidad, cuál es ese punto que nosotros estamos tratando de llegar, cuáles son sus parámetros, cuáles son sus perspectivas, cuáles son los diferentes componentes que hacen esa realidad, ese objetivo al cual estamos tratando de llegar. Y entonces, una vez que el investigador ha surtido el efecto, el líder debe decir gracias. Gracias porque obviamente sin el trabajo del investigador, y como el líder no es la persona que sabe todo, pero sabe a quién preguntarle todo, entonces también tiene que decir gracias y tiene que reconocer de que sin su equipo este rol sería efímero, sería limitado o quizás nada. Y entonces entre las dos el líder debe convertirse en sirviente y deudor. Un líder es un proveedor de esperanza, de acuerdo a Napoleón. Y esto es justamente donde nosotros quizás nos pensamos o nos evocamos más al concepto del líder ya como un concepto filosófico. Los grandes líderes históricos, los caudillos, aquellos que han motivado más allá de la razón, aquellos que generan fe, aquellos que generan devoción y apoyo. En América Latina tenemos cientos caudillos, algunos quizás de reputable actitud, algunos quizás que se han perdido en la historia, pero no menos influenciables en su tiempo. Pero la realidad es que un líder, al fin y al cabo, un caudillo, un motivador, un gran orientador, o sea, orientador en el gran sentido de que orienta, de que motiva, de que deriva a las personas hacia un curso de acción que es beneficiario para todos, es un proveedor de esperanza. Eso es el ente motivador. El líder sabe cómo buscar o sabe cómo mantener la esperanza y la fe, aun cuando se siente que todo está perdido. Aquí es la definición quizás en la que personalmente más me identifico, es la definición con la cual quizás más yo buscaría que ustedes se inspiren. Ustedes recuerden de que como líderes de su equipo, como jefe de su empresa, ustedes tienen que inspirar confianza y tienen que inspirar pasión en sus empleados, en sus subordinados, entiéndase así. ¿Por qué? Porque cuando todo está perdido o cuando hay miedo de perder todo, y en todas las instancias laborales, en todas las empresas existe eso, lo primero que decae es la moral. Decae el sentimiento de equipo, decae el sentido de la responsabilidad y entonces se empieza a desmoronar el proceso. Depende de ustedes justamente generar esperanza de que el proceso es un proceso transitorio, es un proceso que no es un proceso que tiene la permanencia tal que podría afectar el bienestar de la compañía, que tendría que afectar el bienestar del equipo. Y aquí es justamente donde ustedes son vitales como líderes. Enfóquense en generar esperanza y ustedes van a tener un equipo de personas leales y dedicadas. Entonces, aquí tenemos grandes personas. Hemos hablado de Napoleón, hemos hablado de Max Priest, hemos hablado de Jack Welch, hemos hablado de grandes líderes a nivel de todo este proceso. Líderes que han sabido llevar a cabo una negociación. Ustedes en negociaciones, en las ventas, van a ver personas que ejercen este rol muy bien. Pero es muy interesante. ¿Qué pasa? Ellos han sobresalido. Y entonces la pregunta es, ¿han sobresalido porque son ellos? Mira aquí, por ejemplo, tenemos una biblioteca de grandes personalidades. Akenatón, Napoleón, Galileo. Tenemos al rey Salomón, por ejemplo, excelente líder. John Kennedy. No preguntes lo que puede hacer lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país. Cristóbal Colón. ¿Qué mejor ejemplo en nuestra historia latinoamericana que hemos estudiado de alguien que supo motivar a sus tropas, que supo motivar a sus navegantes cuando pensaban que todo estaba perdido? Esa es la definición de un líder, aquel que generó esperanza de tal manera que lograron su objetivo, que fue llegar a tierra. Y entonces, este tipo de personas nacen o se hacen.
Estas personas son producto de una codificación genética que todavía no hemos podido entender o descifrar, o se hacen por el entorno en el que crecen, que se esfuerzan a ser líderes, que se esfuerzan a capacitarse, de que tienen mayor visión, de que tienen mayor necesidad. Y entonces, bueno, aquí está la pregunta. ¿Cuáles son las características innatas del líder? Innatas. Bueno, inteligente, pero también la inteligencia se desarrolla. La inteligencia es, bueno, la inteligencia, el cerebro es como un músculo. Si el músculo se ejercita todos los días, entonces la inteligencia y la capacidad intelectual se desarrolla. Es como el potencial. Yo podría tener el potencial para ser un gran deportista, pero si no me ejercito, entonces obviamente nunca voy a ejercerlo. Es exactamente lo mismo con la inteligencia. Pero sí, hay elementos de inteligencia que son innatos y que no se pueden simplemente reproducir, de que simplemente son únicos en la persona. Bueno, es creativo y con iniciativa, de vuelta. Hay gente que nace creativa y con iniciativa, de que tiene la capacidad de ver las cosas de forma diferente, con perspectiva. Hay gente que simplemente se estimula con suficiente tiempo y de suficientes herramientas a temprana edad y entonces empieza a manifestarse con creatividad e iniciativa. Hábil para las relaciones personales. Esto es definitivamente una de esas habilidades de que se pueden calificar como innatas, pero también una de esas habilidades que yo he visto en gente que han sido netamente antisociales, hasta que un punto específico en su vida los fuerza a desarrollarse, a exponerse, los fuerza a quitarse esas barreras, esos pesos que son la inhabilidad de comunicarse y de pronto por necesidad empiezan a entablar relación y se desarrolla un líder, se desarrolla un comunicador. Persuasivo y persistente. Persistencia sí es definitivamente una de esas cualidades que son muy interesantes, todos podemos desarrollarla. Es difícil ser persistente en ser persistentes. A veces es difícil mantener el nivel de persistencia porque obviamente nosotros tenemos tenemos que estar seguros de que en aquello que estamos trabajando creemos. Diplomático y contacto. Bueno, diplomático. Dicen que la diplomacia es el arte de hablar sin decir nada. Bueno, en este caso creo que no es necesario utilizar esta definición porque aquel que es diplomático es aquel que sabe moderar sus palabras y sabe utilizar la dialéctica correctamente, aunque eso parezca una negación, pero sabe de todas formas comunicarse para ser eficiente sin ser ofensivo. Contacto, porque tiene la sensibilidad de las diferentes realidades. Y después es organizado y cooperador. Ahora, de las teorías de liderazgo, la teoría de los rasgos, primero de todo, indica que busca características que diferencian a quienes son líderes de los que no son. Rasgos que busca: ambicioso, confiado, cooperador. Voy simplemente pasando esta lista porque creo que no necesitan definición específica. Decidido, confiable, dominante, polémico inclusive, que sea polémico, una persona que busque levantar argumentos, que es una persona que hasta inclusive disfrute de la discusión, del proceso elucubrativo, el proceso de interacción con las ideas. Dinámico, persistente y tolerante. Muy importante a la hora de trabajar con personas con distintas perspectivas. Que sea adaptable a las situaciones, que sea atento al entorno social, orientado a la realización. Esto es que una vez que entienda cuál es el camino, que identifique esta famosa realidad de la que hablábamos, de que se oriente específicamente en esa dirección y sea consistente, que sea justamente enfocado hacia ese gol. Seguro de sí mismo. ¿Qué tan difícil es ser eso? Bueno, es tremendamente difícil, porque proyectarse seguro de sí mismo también implica que hay que tener cierta cantidad de conocimientos sobre el área en cuestión, como para poder proyectar una actitud de control sobre sí mismo y sobre sus conocimientos, de tal manera de poder realizarlo y llevarlo a resultados. Entonces, la seguridad ¿se gana, se nace con ella? Ese sí es uno de los puntos más interesantes. Probablemente no. La seguridad se logra con el tiempo, con la madurez, se logra con la certidumbre de aquello que hacemos bien, con la práctica. Esto es definitivamente uno de estos beneficios, uno de estos rasgos
que nosotros podemos buscar en nosotros mismos. Definitivamente la forma que nos comportamos, como hemos dicho en clases anteriores, a nivel de nuestra forma de comportarnos, de vestirnos, de actuar, nuestra postura, que es sí un poco teátrico, definitivamente va a influenciar muchísimo cómo nosotros trabajamos. Una persona que sea deseoso de asumir responsabilidades. Una vez un familiar mío me decía de que si uno quiere algo hecho, que se lo pida a una persona ocupada. ¿Por qué? Porque eso quizás suena a una negación, suena a una contraposición, porque por definición una persona ocupada es aquella persona que dispone de poco tiempo. Pero en la relatividad del tiempo para las personas ocupadas especialmente, no hay persona que esté más apta y más dispuesta a tomar una labor nueva que aquella que está acostumbrada o acostumbrado a simplemente tomar trabajo y cargarse y esforzarse y llevarlo a cabo y hacerlo. Que aquella persona que quizás no tiene una estrategia, no tiene una actitud de trabajo constante y por ende entonces nunca va a estar efectivamente trabajando en beneficio de todas sus partes. Entonces, aquí pasamos a otra teoría que quizás, voy pasando un poco rápido a estas porque creo que es importante cubrir varias de ellas porque vamos a cerrar este círculo hoy y sí es muy, muy importante de que ustedes entiendan de que este tipo de conceptos tienen que manejarlos y bien. Teorías contingenciales proponen comportamientos específicos que diferencian a unos líderes de otros, según las circunstancias, según las situaciones o contingencias que les toca vivir. Como en toda contingencia, implica elegir conductas que pueden ser aplicadas. Esto es justamente en las teorías contingenciales en las cuales yo me baso para explicarles de que el líder muchas veces no se nace. El líder simplemente se hace a raíz del entorno, la contingencia, las características ambientales que lo rodean, que lo motivan, lo propulsan, lo propenden hacia una posición de liderazgo por necesidad, porque esa persona que tiene la predisposición, que tiene la habilidad quizás innata de tomar ese puesto y las condiciones lo propenden hacia ese punto, hacia ese rol de liderazgo. Entonces, ahí entonces que nos vamos hacia el liderazgo efectivo. Y el liderazgo efectivo se define como el poder de influir en un grupo para que alcance sus metas y objetivos. Y aquí es donde empezamos a juntar las partes. Ahora, solamente para cerrar un poco lo que veníamos hablando, ¿qué es el poder? El poder en el contexto del liderazgo. El poder y el liderazgo aunados hacia un proceso de negociación. Bueno, entonces, la definición del poder es la capacidad que tiene A de influir en el comportamiento de B, o sea, el líder y el liderado, el gerente y el súbdito, por decirlo así, que tienen la influencia de comportamiento de B, de modo que B actúe de acuerdo a los deseos de A. Eso puede ser un proceso coercitivo o puede ser un proceso racionado, pero la idea es la misma, es que haya una persona que tiene el poder sobre la otra de tal manera de poder reformar y cambiar sus actitudes con convicción o convicción o no de las necesidades que se tienen que llevar a cabo. Implica un potencial dado que se tiene el poder aún que no se ejerza. Implica una dependencia, dado que es tan grande esta como sea la del poder. Obviamente que si se pudiese cuantificar el poder, que es algo que no podemos hacer, pero nosotros igual lo conceptualizamos en nuestra cabeza de acuerdo a nuestras propias definiciones, de acuerdo a nuestras propias experiencias, de acuerdo a nuestras propias vivencias, de acuerdo a nuestros propios prejuicios inclusive. Nosotros conceptualizamos el poder de tal manera que ese tipo de validez, si fuésemos cuantificarlo, ese valor que nosotros le atribuimos al poder, es el mismo exacto valor que le atribuimos a la dependencia, porque es un poder que uno quita del otro. Y entonces eso es el nivel de dependencia. Cuanto mayor el nivel de poder, mayor el nivel de dependencia. Es
un proceso lineal. No es un proceso muy complicado, pero si se pudiese medir, definitivamente que se encontraría una fórmula matemática de que comprobase de que esto efectivamente es realidad. Nosotros tenemos entonces que contemplar cuáles son las bases del poder. Las bases del poder, en la tipología del poder de French y Raven, que fueron dos grandes estudiosos del poder, según las bases o fuentes del poder, existe el poder coercitivo. El poder coercitivo es el poder de convencer, a veces a la fuerza, pero sobre todo convencer y subyugar la opinión de B, la persona que ha sido convencida, la persona que ha sido coercida hacia la opinión, hacia la voluntad de A. Y entonces, eso es el primer tipo. El segundo tipo es el poder de recompensa. Aquí es más interesante porque implica de que no es que exista una convicción absoluta, ni siquiera una convicción por parte de B, de la idea es en el proceso de subyugarse, de sublimarse ante A, pero sí implica de que B racionalmente se somete simplemente porque entiende de que la recompensa que se va a obtener es superior a el tipo de sacrificios que tiene que hacer por subyugarse, por sublimarse a la voluntad de A. Entiéndase en situaciones, por ejemplo, en la cual hay una manipulación de políticos, en la cual hay una manipulación de gerentes, o un proceso tan simple como la actitud de lambonería, como quien dice, la actitud de estar halagando falsamente. Aquel que se sublima en su opinión en un proceso de constante halago hacia su superior es porque entiende que la recompensa para esta persona puede ser la conservación de su trabajo, puede ser una promoción, pueden ser beneficios adicionales, tiene un valor superior a el costo, inclusive el costo emocional que implica para esa persona el entregarse a la voluntad del jefe. Obviamente, esto no es un proceso que se vea un proceso digno, un proceso dignificante inclusive. La idea entonces es de que cada empleado pueda manifestar sus opiniones libremente sin miedo a perder esa recompensa, de que puedan entregar su trabajo y que puedan ser contemplados por su virtud y por su esfuerzo, y no simplemente porque hay una recompensa detrás de el seguimiento ciego o el seguimiento subyugado del líder. Existe también el poder legítimo, entonces. Aquí es justamente el punto donde nosotros buscamos un balance, un equilibrio. El poder legítimo es donde una persona ha demostrado de que tiene y posee suficientes conocimientos, suficiente experiencia, suficiente capacidad como para legítimamente utilizar ese poder en beneficio de aquellos que lo están siguiendo, de aquellos liderados. Y entonces aquí es justamente donde nosotros podemos identificar el tipo de liderazgo quizás ideal. Porque el próximo liderazgo, el poder de experto, no es necesariamente un tipo de poder absoluto, total. Es simplemente que se entiende de que hay una persona de que tiene un conocimiento que le permite agregar a un proceso. Pero entonces esto no es un líder de hombres, tanto como es un líder de mecánicas, un líder de procesos, un líder de herramientas. Es aquella persona que tiene conocimiento profundo o conocimiento suficiente como para poder explicar las razones de su trabajo, pero no necesariamente no es necesariamente una persona que tiene capacidad de explicarse como líder, que tiene la capacidad de guiar sin ser cuestionado. El experto tiene un amplio campo de conocimientos, pero no hay nunca un proceso de apego emocional a este experto, solamente porque se entiende que su valor agregado está en sus conocimientos explícitos y finitos, en sus conocimientos limitados, porque nunca son conocimientos ilimitados. Y entonces lo que agrega la riqueza no existe realmente dentro del marco del poder emocional. Y después, por supuesto, está el poder de referencia. El poder de referencia es aquel que generamos
nosotros a través de la referencia que otros den de nosotros. Esta es una forma más común de conocer la actitud y el poder que puede tener una persona. Un caso específico. Usted va a una entrevista de trabajo y entonces tiene una serie de referencias en su currículum. Estas referencias depende de la importancia que tengan estas personas, depende de la reputación que tengan estas personas, depende de lo establecidas que estén estas personas en su campo de referencia. Estas personas pueden legitimarlo a usted dentro del contexto laboral y otorgarle una cantidad importante de poder, porque que estas personas hayan establecidos como personas de referencia en un marco social, en un marco cultural, político, etcétera, etcétera, implica de que están dispuestas a aceptar o reconocerle a usted la validez que necesita para que su función laboral, para que su desempeño profesional pueda hacerse con un marco de poder ya preestablecido, no que usted se lo haya ganado. La gran dificultad que tiene usted entonces, si usted es una persona con poder de referencia, porque obviamente es o un referente o un referenciado, implica de que usted tiene que vivir a esa referencia, tiene que mantener esos estándares, porque entonces lo que si no hace es mantener el nivel, el estándar, el estatus de esa referencia, usted le está quitando validez, no solamente a sí mismo, sino a la otra persona que lo está referenciando, porque obviamente está desvalidando la habilidad que tiene la otra persona de hacer una referencia efectiva y adecuada. Entonces, para desglosarlos un poco, el poder coercitivo solamente aquí es un repaso. El poder coercitivo es el poder que se basa en el temor a los resultados negativos de no cumplir a la amenaza implícita. A nivel organizacional, A tiene poder coercitivo sobre B si puede despedirlo, suspenderlo o degradarlo, así como si puede asignar tareas que no le agraden. El poder coercitivo es el poder del miedo, es el poder que nosotros tenemos cuando nosotros estamos en una posición de causar miedo o causar daño a la otra persona, y es por eso que se subliman, no porque estén convencidos en nosotros, sino simplemente por miedo a las reacciones. El poder de recompensa, obediencia lograda con base en la habilidad de otorgar recompensas que otras consideran valiosas. En la organización, en la negociación, es el poder de dar aumento de sueldos o beneficios, ascensos, asignación de tareas interesantes, evaluaciones positivas o buenos turnos de trabajo. El poder legítimo, aquí de vuelta es el punto interesante. El poder de una persona recibe como resultado de su puesto en la jerarquía formal de una organización. En la organización implica, además del poder coercitivo y de recompensa implícitos, una aceptación expresa de la autoridad que implica el puesto. El poder de expertos es la influencia que se tiene como resultado de la experiencia, las habilidades especiales, específicas o de conocimiento en áreas particulares. En las organizaciones, en tanto, los trabajos se hacen cada vez más especializados, somos más dependientes de los expertos para lograr sus metas. Y el poder de referencia, finalmente, se desarrolla a partir de nuestra admiración por una persona que posee características personales deseables y el interés de ser como él. En las organizaciones, quienes se ven como carismáticos y dominantes logran que demás los obedezcan. Entonces, aquí tenemos entonces una serie de definiciones y quizás es bueno que empecemos a trabajar en los distintos conceptos que lo conforman. Y creo que la más apropiada, la más común, es el desglose del liderazgo formal e informal. El liderazgo formal se basa en el poder que emerge de la autoridad conferida, como es el caso de un rey. La fuente de su poder puede ser jerarquía, la coerción y la capacidad de otorgar recompensas. El liderazgo informal se basa en el poder que emerge de la aceptación del líder por parte de la mayoría de los integrantes de un grupo. Aquí es cuando el poder se le otorga al líder por la convicción que tienen los seguidores de que esta persona tiene esa habilidad de liderazgo. Y este es el tipo de poder que puede causar la mayor cantidad de influencia positiva en los liderados. La fuente de su poder puede ser la experiencia, la capacidad o la referencia por su carisma. Ahora, si ustedes ven, hay ciertos trazos que pueden ser identificables en los dos tipos de poder, tanto a nivel formal como informal.
El poder formal, por lo general, es un poder que se le ha entregado o ha sido heredado por una persona, un gerente, un rey, un líder militar. Esto le da automáticamente el poder a la persona para decidir sobre el destino de aquellas otras. Depende de qué tipo de herramientas tenga. Si es que tiene herramientas de coerción o que si tiene herramientas de manipulación o recompensa. Pero no es un tipo de poder que naturalmente inspire confianza. Sin embargo, este poder puede recibir, o las personas que tienen poder pueden recibir la experiencia, pueden recibir la referencia y pueden tener el carisma suficiente como para entonces volverse verdaderos líderes. Una referencia importante en el mundo militar, por ejemplo, era George Patton o, por ejemplo, Winston Churchill, que eran no solamente grandes líderes porque se les había atribuido el poder por los jerarcas y por los líderes del momento, por los gobernadores del momento, pero además eran personas que a través de la consistencia en resultados, a través de su capacidad de motivar a sus súbditos, por decirlo así, tuvieron entonces la habilidad de crear en ellos la confianza suficiente como para que hubiese una transición del poder estructurado formal y obligatorio a un seguimiento ciego, a una convicción absoluta de que esta persona tenía efectivamente la habilidad para liderar al grupo. Increíblemente, si no hubiesen surgido estas personas como líderes, podemos decir con mucha claridad de que alguien como Winston Churchill hubiese surgido por sus propias habilidades personales y naturales. Quizás no de la misma manera, quizás no en el mismo contexto, pero obviamente una persona con el carisma y una persona con la convicción en su trabajo y sobre todo su esfuerzo y determinación de realizarlo con eficiencia, con creatividad, con esmero, obviamente fue de suficiente inspiración al punto de que en Inglaterra y en varios países de Europa, cuando hicieron una investigación de las 100 personas más influenciales en el siglo XX, determinaron que Churchill fue la número 1. Y esto es obviamente un poder monumental que demuestra, porque es un poder que ha trascendido su efecto inmediato. Winston Churchill no es que tuviese poder hoy en día, pero obviamente su imagen evoca una cantidad de poder tremendo, por más que fue un poder heredado originalmente y de confianza después en base a la consistencia y los resultados. Aquí entonces tenemos por posición a una persona muy interesante, que es el visionario. En nuestra sesión de análisis a largo plazo. Un líder visionario efectivo presta atención a los valores sostenidos por los individuos dentro del grupo y escucha a quienes pueden manifestar sus metas superiores y les otorga su respaldo. Quiero hacer una aclaración. Es muy común hacer la distinción o equivocarse cuando se habla entre visionario e idealista. El visionario es aquel de que tiene la habilidad de capturar en el presente un camino o una perspectiva que es muy factible que se desarrolle en el futuro. El idealista, no. El idealista tiene, quizás si fuésemos a atribuirle cantidades, porcentualmente mucho menos número y mucho menos cantidad de herramientas para determinar un curso de acción tal que le permita liderar a un proceso. El visionario sí, el visionario tiene entonces la perspectiva creada por experiencia como para entender cuál sería el curso de acción que sería más beneficioso para todos. Entonces, el entrenador, que es otro tipo de líder, aquí vamos directamente hacia tipos de líderes que nosotros conocemos. Recuerden que el motivo de hoy es de que nosotros estemos justamente identificando distintos tipos de líderes y distintos tipos de actitudes para que ustedes vean cómo se entrenan. En nuestra sesión de búsqueda de éxitos, el líder entrenador ayuda a la gente a asumir responsabilidades, de a cada uno resuelva cómo hacer lo que debe, delega en la toma de decisiones y acelera la innovación y el aprendizaje a todos los niveles de la organización. Existe también el líder afiliativo, presten atención a este. Ante una situación de tensión, el líder afiliativo escucha a los demás,
tiene la habilidad de crear empatía. El líder afiliativo descubre las necesidades emocionales de la gente y se esfuerza por satisfacerlas en un ambiente de colaboración, creando una cálida atmósfera en el entorno. El líder afiliativo es probablemente el líder totalmente opuesto al líder militar, porque no es un liderazgo estructurado, no es un liderazgo mecánico, no es un liderazgo de procesos, en el cual las partes, entiéndase los seres humanos, no son entes independientes más allá de su utilidad inmediata. El líder afiliativo es, por oposición, el líder que tiene la habilidad de identificar virtudes y capacidades específicas dentro de aquellos con los cuales trabaja. Obviamente requiere trabajo en grupos pequeños, pero es un líder de que tiene la sensibilidad como para identificar potencial, que tiene la habilidad como para identificar capacidad extraordinaria en sus dependientes, y de esa forma cuando surgen conflictos es aquel líder que es un mediador natural, es aquel que tiene la virtud de crear un espacio de trabajo conciliador, donde haya una cierta cantidad de entrega emocional e inclusive afecto en parte de los que están trabajando junto a él. El líder democrático, bueno, yo creo que es el líder a nivel político, el líder que más se vende hoy en día, es el líder que más tiene el interés y la capacidad de marketinearse con este tipo de etiqueta. Supuestamente el líder democrático, ante situaciones de incertidumbre, obtiene la información y el compromiso de los miembros del grupo, escucha atentamente todas las opiniones y renueva la participación de todos. Esto es quizás lo más alejado que podemos utilizar una definición de lo que realmente se utiliza en el mercadeo común de la política, que es el líder democrático. Desafortunadamente el concepto de democracia, o por lo menos democracia participativa y representativa, son conceptos que están tan alejados en muchas de las instancias del liderazgo, que entonces esto es un sumum, esto es una visión, esto es una alegoría, pero realmente no se cumple en muchos de los casos. Sabrán disculpar el cinismo en este caso en particular, pero no creo que me esté apegando a ningún concepto en realidad que sea demasiado ajeno a nosotros. También está el administrador de objetivos. Ante situaciones de planificación, el líder administrador por objetivos propone metas ambiciosas y monitorea continuamente los progresos en pos de dichas metas, motivando a los miembros del grupo. Sobre todo es aquella persona que tiene la habilidad de entender los procesos, pero sobre todo cómo se aplican los seres humanos. Es un punto medio del líder conciliador, el líder emblemático que busca el contacto emocional con las personas, pero también el líder militar, el líder de los resultados, el líder mecánico. Este es un término medio. El líder de administrador de objetivos es aquella persona que tiene la habilidad de identificar ante todo qué es lo que se quiere lograr, pero tiene la habilidad de ir llevando a las personas a través de todo el proceso paulatinamente, garantizando de que haya un involucramiento, garantizando que haya una búsqueda del bien común, de tal manera que se vayan cumpliendo los objetivos establecidos por el líder y entonces se pueda llegar a un beneficio en común, un beneficio aunado. El líder demandante. Ante situaciones de crisis, si ustedes están fijando, nosotros estamos hablando de situaciones de crisis como un punto de referencia, porque es aquí que nosotros nos damos cuenta cómo responden las distintas personas y realmente es ahí donde se puede verdaderamente manifestar el liderazgo, donde se puede claramente entender qué tipo de personas son aquellos que son líderes y cuáles no. Es muy fácil ser líder cuando todo el mundo está contento. Es muy fácil ser líder cuando todo el mundo está motivado, cuando financieramente los procesos se están dando bien, cuando las negociaciones están teniendo un trazo firme y se están logrando aquellos acometidos que se estaban buscando. Pero en situaciones de crisis, en situaciones de tensión, de inseguridad, de inestabilidad, es donde nosotros podemos realmente ver qué es lo que un líder propone, qué es lo que un líder ofrece, y entonces va a disponer o no de la voluntad de aquellos que sigue.
El líder demandante emite instrucciones sin preguntar por información de qué es lo que hay que hacer. Actúa con o sin el compromiso de los miembros del grupo. Y como se imaginarán, en una situación como esta, quizás independientemente de las medidas drásticas, esto tiene un margen de error enorme, solamente porque es un proceso en el cual el líder tiene que tener tanta convicción y tanta seguridad y tanta información por sí solo en la toma de decisiones como para no equivocarse, porque si se equivoca y no busca un proceso participativo en el liderazgo, en el proceso de liderazgo, lo que más probablemente vaya a pasar es de que automáticamente pierda el apoyo y pierda la convicción por parte de sus allegados, de sus súbditos. Entonces, en las teorías de liderazgo existen las teorías conductistas. Proponen comportamientos específicos que diferencian a unos líderes de otros según sus conductas, según sus estilos de liderazgo. Como todo comportamiento implica conductas que pueden ser aprendidas. Y estas son las teorías justamente que yo les explicaba que se contraponen a las teorías de la virtud del líder como una personalidad innata, sino que más bien contemplan de que es un proceso de aprendizaje. Los componentes fundamentales que caracterizan el comportamiento de un líder: manejar y resolver crisis y conflictos, comunicarse abierta y honestamente, motivar y motivarse. Es difícil motivar si un líder no se encuentra comprometido y motivado con el proceso. Fomentar el trabajo de equipo. Las conductas específicas que caracterizan a los estilos de liderazgo de este tipo tienen la toma de decisiones en grupo, convicciones y defensa de ideas porque defiende con argumentos, con creatividad sus ideas, maneja y resolución de conflictos efectivamente, mantiene un temperamento apropiado. Un líder puede ser fuerte, pero eso no implica que tenga que tener un temperamento agresivo, un temperamento inapropiado, que pueda ser ofensivo hacia sus allegados, hacia sus dependientes, y tiene sobre todo humor y esfuerzo personal. El líder marca la pauta porque el líder, sobre todo en una negociación, es aquel que hace las cosas no solamente mejor, sino de mejor humor y las hace más consistentemente. Y es el tipo de líder que tienen que ustedes inspirarse en. El líder eficaz y eficiente valora atentamente, altamente las decisiones creativas y bien fundadas que tengan como resultado la comprensión y el acuerdo. Escucha, busca ideas, opiniones y actitudes diferentes de las propias. Tiene fuertes convicciones, pero sabe aceptar ideas que sean mejores que las suyas. La humildad. Y esto es una gran característica del liderazgo. No la debilidad, la humildad. Cuando surgen conflictos, trata de encontrar los motivos de estos e intenta eliminar las causas subyacentes. Como les comentaba anteriormente, un proceso de negociación efectivo es aquel que sea en un marco en el cual la negociación se resuelve porque se identificaron las causas que estaban motivando al conflicto y se atendieron. Cuando le provocan se contiene, aunque su impaciencia sea visible. Su humor responde a la situación y le da perspectiva, mantiene el buen humor ante la presión y realiza un esfuerzo vigoroso y los demás se unen a él. Ahora, aprendiendo a ser el líder, ¿cómo queremos nosotros aprender a ser líderes? Asumamos de que nosotros pensamos, o por lo menos están de acuerdo conmigo, en las últimas teorías que dicen que el liderazgo no se nace con, sino se hace. Se hace a través del esfuerzo, de la dedicación, del compromiso, de la aceptación, de la perspectiva, de la educación, que es justamente lo que están haciendo ustedes ahora. Manejar y resolver crisis y conflictos. Toma de decisiones y aprovechamiento de las oportunidades. Esta es la primera de las actitudes que un líder puede desarrollar en sí mismo. Comunicarse abierta y activamente. La claridad y la honestidad y el manejo de las emociones. Motivar y motivarse. El esfuerzo personal, el temperamento y el humor. Y fomentar el trabajo en equipo, compromiso, colaboración y convicciones. Aquí entonces derivamos en 4 conductas, componentes básicos de la conducta del líder. 4 componentes, que es la motivación, la comunicación, el manejo de crisis y el trabajo de equipo. Entonces, nosotros hemos evaluado una serie de perspectivas hoy que obviamente quizás puedan ser un poco
de información de más, quizás sea mucha información, quizás sean muchas referencias. La realidad es la siguiente. El líder hace y se nace. El líder naturalmente, por su forma de crecer, por su entorno familiar, entonces deriva y genera y gesta en sí una serie de aptitudes y actitudes que le permiten ser líder. Pero el líder también se hace. Usted tiene la decisión de tomar. Usted puede elegir liderar a su equipo o gerenciarlo y administrarlo. Esto es una decisión que depende íntegramente de su voluntad y de su perspectiva. Lo que sí importa en este caso en particular es lo siguiente. Ningún líder se desarrolla si no tiene personas que lo sigan. Unas personas que le den apoyo, personas de que crean en él, personas que tengan esperanza, él o ella, personas que tengan esperanza de que esta persona, este líder, sabe cómo trazar un surco que es conductivo hacia un bien común mejor, un bien común más elevado, un bien común de que sea de beneficio permanente, sostenible. Hay muchas perspectivas en ese sentido. El hecho es el siguiente. Si usted es un líder, depende total y absolutamente de usted cómo utiliza el poder que se le ha otorgado en el liderazgo, porque recuerden, el poder no es un proceso fijo, no es un proceso constante. Y cuanto más grande es uno, más fuerte cae. Usted y su actitud para con sus representados, para con sus allegados, para con sus súbditos, para con sus gerenciados, en un proceso de negociación, va a definir el proceso de negociación conceptualmente en un 80%. Y aquí es aquí justamente que ustedes tienen que identificar qué tipo de líderes quieren ser. Los dejo con este pensamiento y quiero que repasen bien esta clase, porque de aquí pueden surgir muchas preguntas y muchas dudas sobre el tipo de líder que usted está ejerciendo o sobre todo quiere ejercer. Espero que les haya gustado este módulo de negociación.